Los consejeros del INE ayer. A favor de que le quitaran el registro a Félix Salgado votaron Claudia Zavala, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Dana Rabel, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. En contra, Adriana Favela, José Roberto Ruiz, Martín Faz, Norma Irene de la Cruz, quien cambió su voto, pues el pasado 25 de marzo había votado a favor, y también el consejero Uquib Espadas, quien por cierto está con nosotros. Gracias por acompañarnos, consejero. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. ¿Por qué su voto fue en este sentido, consejero? En síntesis, porque me parece que la sanción es desproporcionada en relación con la falta. Esto tiene que ver con lo que el tribunal nos ordena, que es valorar la falta en función del beneficio ilegítimo que se hubiera podido obtener a través de la conducta ilegal y del daño que esto hubiera podido causar a otros valores en el marco de los derechos constitucionales que se puedan ver afectados por la sanción. A mí me parecía, en consecuencia, que lo más pertinente era establecer una multa elevada, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Luis Walton, y que se permitiera a estos contendientes competir. Elevada, entonces, es lo que usted hubiera considerado, en lugar de que se le retirara la candidatura. Así es. Ajá. ¿Cómo ve estas declaraciones del presidente hoy en la mañana, que considera antidemocrática la decisión del Consejo del INE? Bueno, las decisiones del árbitro en las elecciones o en el fútbol no se supone que le agraden a todos los contendientes. Me parece que en estas fechas de distintas figuras políticas que compitan directamente o no en la elección, pues se va a haber quejas en relación con las decisiones del instituto. Me parece que no son cosas que valga la pena considerar como el tono de la relación entre las instituciones. Creo que hay inconformidad con esta decisión. Bueno, para eso la ley prevé que quienes se vean afectados pueden recurrir al Tribunal Electoral, y bueno, es que es así como funciona este país, es decir, hay instancias administrativas que tienen encargadas una serie de tareas, en nuestro caso la organización de las elecciones, pero todos los actos de autoridad son revisables por jueces, en nuestro caso por el Tribunal Electoral. Consejero, cuando se dio este tema ya del asunto de los gastos de precampaña, se dejó un poco de lado el primer asunto que trajo a Félix Salgado pues a los noticiarios, por ejemplo, ¿no? Entre la voz pública se hablaba mucho del abuso, de los acosos sexuales, que es un proceso que, si bien es penal, pues también el INE había tomado en cuenta desde un inicio para los candidatos con este 3 de 3, que ya se había dejado como pues prácticamente una medida que todos los partidos debían tomar. ¿Cómo ve esa postura en específico, que yo sé que es distinto al tema de los gastos de campaña? A ver, las medidas del INE son muy claras en este sentido. Ningún abusador sexual puede ser candidato. Pero nosotros tenemos que apegarnos a los principios constitucionales. Y un principio básico del derecho en este país es la presunción de inocencia. Es decir, déjeme lo interrumpo ahí rápidamente, porque entiendo que en el 3 de 3 no es solamente aquellas personas que ya fueron, que digamos que ya son como tal ante la ley un abusador o un acosador sexual, sino aquellos que no han podido comprobar que no lo sean. Este es uno de los tres puntos, ¿no? No, de ninguna manera, de ninguna manera, no es así. Es decir, una prohibición para el ejercicio de un derecho constitucional y derecho humano como el de ser votado, no podría sujetarse a estar bajo sospecha de la comisión de un delito, ni siquiera bajo sospecha, estar acusado de la comisión de un delito. No es así. El 3 de 3 lo que establece es que la obligación de declarar si alguien ha sido condenado con sentencia firme por un delito de esta naturaleza. Condenado por sentencia firme. En este caso, consejero, ¿cómo queda el Instituto Nacional Electoral a su juicio después de estas dos deliberaciones que han tenido, después de lo que dice el presidente? ¿Cómo lo ve usted personalmente como integrante del Consejo General del INE? Bueno, yo sigo viendo al instituto como la institución garante de la democracia en este país, es decir, no todas nuestras decisiones son tomadas por unanimidad. Algunas decisiones de gran importancia son tomadas por votación dividida
de manera normal los consejeros hemos votado de manera dividida y, ojo, de manera diferente, es decir, no todos los que estamos de un lado estamos siempre del mismo lado, a veces votamos en contra de aquellos con los que hoy coincidimos. En ese sentido, pues me parece que estas dos decisiones, que si bien en mi opinión personal y en mi opinión jurídica son decisiones equivocadas, no significan que sean decisiones ilegales y mucho menos que puedan ser tachadas de decisiones ilegítimas. Son decisiones con las que no estoy de acuerdo, que en mi opinión no valoraron suficientemente los derechos constitucionales afectados. Pero esto es algo que le tocará decidir finalmente al tribunal. No es un vicio en el desempeño del INE. En consecuencia, que no haya habido consenso en el acuerdo y que haya inconformes con el acuerdo, me parecen parte de la normalidad institucional, especialmente en procesos políticos. Ahora, consejero, preguntarle también qué le parece el tema de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya estado opinando sobre un asunto que es meramente electoral y sobre el cual entendemos no debería de estarlo haciendo. A ver, a mí en lo personal, no sé si no debería de estarlo haciendo en términos legales. Hay diferentes opiniones sobre el hecho que lo haga. A mí en lo personal no me inquieta particularmente, lo debo decir. Esto es, yo creo que es muy normal que los actores políticos opinen en procesos electorales. El presidente de la República es un actor político y en este caso, bueno, pues está expresando opiniones e incluso, si se quiere ver así, proyectos para reformar el instituto, que los puede expresar perfectamente sin que esto signifique que hay una decisión de Estado detrás, entre otras cosas porque no toma él estas decisiones. Pero eso no quita el piso parejo en el cual se supone que tendrían que estar todos los candidatos camino a estas elecciones. No lo veo así. Es decir, cuando el presidente declara, por ejemplo, en favor de que compita Félix Salgado, pues yo creo que esto será bien visto por sus simpatizantes y mal visto por sus antipatizantes. Dudo mucho que una declaración de esta naturaleza o una defensa de la candidatura de esta naturaleza mueva un solo voto en ningún lado. Creo que la gente vota por otros factores que tienen que ver en estos casos con la política local, con la percepción local que se tiene de estas figuras y que una opinión del presidente no cambia la equidad de la contienda. Finalmente, consejero, en lo que sí ayer hubo una unanimidad entre quienes integran el Consejo General del INE fue en condenar las amenazas, condenar los amagos. Así es, yo fui muy claro en ese sentido, independientemente de que creo que en el fondo, es decir, ¿cuál es el fondo? El derecho a competir. Quienes estaban protestando frente al instituto tenían razón. Hay formas que no se pueden permitir. Y amenazar personalmente a los consejeros, y conste que la amenaza no fue directamente vertida sobre mí, porque yo había votado de la otra manera la vez pasada, pero que se haya amenazado con ir a la casa de los consejeros, insinuando ahí incluso riesgos para sus familias, es totalmente inaceptable y no puede ser parte de la competencia electoral. No es un elemento legítimo de la competencia electoral. Hay excesos en los discursos, hay excesos en las palabras, actitudes que pueden ser pues no particularmente corteses, pero que son aceptables en una elección y en la democracia. La democracia finalmente es un espacio de confrontación de ideas contrarias y de intereses políticos diversos. Pero esto no puede de ninguna manera llegar a amenazas personales. Eso no forma parte del juego democrático, no forma parte del Estado de Derecho y no forma parte de la convivencia republicana. Consejero, gracias por esta conversación. Buenas noches. Por el contrario, les agradezco mucho el espacio y permitirme llegar a su público. Gracias. Uki Vespadas, el consejero del INE. Por cierto, ayer el Instituto también ratificó la cancelación del registro de Raúl Morón como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, también por no presentar gastos de precampaña, informe de gastos de precampaña. El proyecto de resolución también fue aprobado por 6 votos a favor y 5 en contra, y básicamente fue igual que el de Félix Salgado Macedonio. La
La Unidad de Fiscalización del INE observó al partido Morena gastos de precampaña en Michoacán por un monto de 11,726 pesos que no fueron reportados por el partido y por el precandidato infractor Raúl Morón. En este caso es menor, la cifra de Félix Salgado son como 19,000 pesos, un poquito menos de 20,000. En este caso son 11,726. Claro que la atención mediática se centra más en el caso de Guerrero por todo lo que hemos estado informando aquí. En más de Meta 21, líderes del PRI y del